Fascinante, extraño, misterioso. Son palabras que definen para muchas personas lo que es el ocultismo. Los fenómenos paranormales también se definen o son sinónimos de lo que no se comprende, de lo que obra misteriosamente. Incluyen experiencias y sucesos que carecen de una explicación normal. La parapsicología es otro término sinónimo que se emplea frecuentemente en conexión con el ocultismo y se define como adjetivo que se aplica a los fenómenos que no corresponden a principios generalmente admitidos por la ciencia. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Consideramos los fenómenos paranormales una cuestión crítica. Hemos hablado con frecuencia de la muerte. ¿Cómo no hacerlo, si es algo que a todos nos afecta? Pero no es lo que hay en los cementerios el tema que despierta nuestro interés, que eso concierne al cuerpo, al soporte físico, y es materia para los patólogos y en última instancia para los químicos. Lo que aquí nos ha ocupado y nos ocupará es lo que hay después, al otro lado. Lo que de nosotros sobrevive al proceso de la muerte, si es que, como muchos sostienen, ese otro lado existe. La bilocación. Bueno, verás, la bilocación es un fenómeno paranormal por el cual una persona puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Imagínate, es una facultad que siempre se les ha asignado a los santos. Es decir, todos os acordaréis pues, de San Severo, de Sor María Jesús de Ágreda, la famosa monjita que en el siglo XVII estaba en un convento de Soria. La Dama Azul famosa. La Dama Azul de Javier Sierra, que tiene el libro precioso, que es La Dama Azul, todo el libro dedicado a la biografía de esta santa. Y esta santita estaba en su convento de Soria, en clausura, pero al mismo tiempo se bilocaba a las tierras americanas, fíjate que estamos hablando del siglo XVII, y con gran asombro los españoles, cuando llegaron a lo que hoy sería Arizona, Texas, Nueva México, toda esa parte, se encontraba con que los indios le hablaban de una señora de azul que ya les había enseñado todas las cosas del cristianismo. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro. Beginning. You see what's happening, the metal is being melted down. Dice que el metal se está fundiendo. And soon it's going to become like plastic. Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente y la hemos comprado esta The mañana. reason I'm doing this, stroking the thin part, because it's fast. Yes. Dice que la razón por la cual está Yes, you see, it's becoming plastic. Adiós. You see? Que está flotando, que It's becoming very, very plastic, and there's no heat. no hay calor. It's breaking also. Dice que se va a romper. You see? The metal is being melted down. Que se funde el metal. And touch it, there's no heat. Look. No. Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor. You see, there's no heat. En la década de los 30 del siglo pasado, el doctor Joseph Banks Rhine inició los primeros estudios sobre los misterios de la parapsicología e introdujo el término percepción extrasensorial. Él predijo que a medida que la luz de las investigaciones científicas se diseminara a los oscuros rincones donde todavía yace escondido lo misterioso,
el ocultismo, que es otro sinónimo de la parapsicología, iría desapareciendo. También dijo: tal como las prácticas ocultistas de la astrología dieron paso a la ciencia de la astronomía, la alquimia se convirtió en la ciencia química y las curaciones mágicas fueron reemplazadas por la ciencia médica, así también con el tiempo un fundamento más confiable reemplazará el ocultismo que queda. Sin embargo, aún después de realizarse estudios exhaustivos sobre los fenómenos paranormales, hay misterios que quedan sin resolverse. Y lo que esto tiene de fascinante, en lugar de disminuir, aumenta. Consideremos un caso entre muchos que llamó mucho la atención, el caso de la señora Rosemary Brown. De niña recibió poca educación musical, aunque no estaba particularmente interesada en la música. Para cuando alcanzó la edad adulta empezó a escribir partituras que alegaba le eran dictadas por Beethoven, Brahms y Schubert. La Nueva Enciclopedia Británica de 1977, en su sección Macropedia, informa lo siguiente al describir la investigación del caso. Cuando se presentaron estas partituras a expertos eminentes, estos concordaron en que si estas partituras hubieran sido halladas en algún ático abandonado, se les hubiera considerado genuinas. No eran simples imitaciones, sino que expresaban genuinamente lo que se conocía de las emociones y la personalidad del compositor. Aparentemente, aún expertos con mucha preparación en la música no podrían con facilidad, si es que podían, producir una obra de tal calibre. El hecho de que una simple mujer de la clase laboral con muy poca educación musical haya hecho semejante cosa es desconcertante, particularmente dado que a ella nunca se le enseñó composición. Para muchas personas tales experiencias son fascinantes, pero ¿cómo pueden ser posibles? La Nueva Enciclopedia Británica reconoce lo siguiente: la idea de que los fantasmas de estos músicos germánicos esperan en fila para dictar en inglés sus composiciones recientes a esta mujer carece de interés. Sin embargo, la enciclopedia sigue diciendo: los hechos son indiscutibles. No se espera hallar ninguna explicación obvia. Esta historia, tal como es típica entre muchas otras. Un caso muy notorio fue el que ocurrió en Flensburg, en South Humberside, en Inglaterra. El 1 de junio de 1974, a las 4:53 de la tarde, hubo una inmensa explosión en una planta química. Casi 5 horas antes, una joven que vivía a 40 kilómetros del lugar del suceso dijo que había visto en la televisión un noticiero breve que dio la noticia sobre la explosión, como también los muertos y los heridos en la planta. Antes de las 2 de la tarde de ese día, ella habló acerca de la noticia con otras 2 personas que la visitaban. Más tarde, esa noche, las noticias de la televisión anunciaron el incidente de la explosión como ocurrido en las últimas horas de la tarde. Todas las compañías de televisión de la zona negaron haber transmitido la noticia más temprano en el día. ¿Verdad que nos fascinan todas estas experiencias, al igual que otras muchas personas? Existe un juego que puede aparentar ser un pasatiempo inocente. Se juega con lo que se llama una tabla Ouija. Aunque las tablas varían en tamaño y forma, generalmente son rectangulares con dimensiones de 61 por 46 centímetros. Sobre ella aparecen las letras del alfabeto y una hilera de números del 1 al 9, más las palabras sí y no. La pieza más importante es el pequeño indicador, llamado testigo, o también puede ser un vaso, que sirve para indicar las letras al deletrearse el mensaje. Los jugadores colocan la tabla sobre la mesa y colocan ligeramente los dedos sobre el indicador. Seguidamente se concentran, invocan a una especie de espíritu, le hacen una pregunta y esperan la respuesta. ¿Pero da esto resultados? Son muchísimas las personas que dicen que sí. El columnista y escritor George Plagens menciona: a veces la exactitud de las respuestas es asombrosa. Se sabe que la tabla Ouija ha predicho acontecimientos que han sucedido más tarde. Este juego ha fascinado a millones de personas. Hace unos años se le catalogó como el juego más popular, aún más que el Monopoly, y se podía encontrar en numerosas jugueterías.
La revista US News World Report mencionó lo siguiente: lo oculto, lo sobrenatural y lo paranormal son grandes negocios, con gente de todas clases pagando precios altos para consultar a adivinadores, clarividentes y otros autodenominados visionarios. Entre estos visionarios se encuentran los astrólogos, los mediums, los espiritistas y otros más de los aproximadamente practicantes de ciencias ocultas que hay en todo el mundo, que pueden llegar hasta cobrar $300 por su consejo. También se gastan millones de dólares en revistas, en libros, en objetos, en películas que tratan sobre la parapsicología, los fenómenos paranormales o el ocultismo. Los canales de YouTube que tratan sobre estos temas son incalculables. Por ejemplo, en Gran Bretaña, los almacenes de venta por correo que venden libros y objetos que se emplean en las prácticas ocultistas están disfrutando de un gran auge económico. Se informa que uno de los principales almacenes de esta categoría en Inglaterra despacha centenares de pedidos semanalmente y cuenta con unos 20.000 clientes regulares. Sobre todo en el mundo occidental se experimenta lo que The World Book Encyclopedia llama un reavivamiento general de los fenómenos paranormales. Pero aunque lo oculto fascine a muchos, ¿qué revela un escrutinio de esto? ¿Existen peligros? Y si existen, ¿cuáles son? Hace 500 años, las personas acusadas de practicar la brujería eran el blanco de la Inquisición. Una proclama papal en 1484 dio apoyo oficial a los inquisidores para perseguir a las brujas. Esto hizo que se publicara el libro Malleus Maleficarum, en el que se clasificó a la brujería como peor que la herejía. Como resultado de esto, se dio muerte a cientos de personas. Actualmente, se ha desarrollado una actitud muy diferente hacia los sucesos que la ciencia moderna es incapaz de explicar. Este cambio de actitud se remonta a 1848, cuando dos niñas, Margaret y Kate Fox, oyeron golpeteos misteriosos en su pequeña cabaña en el estado de Nueva York. Pensando que pudieran ser los intentos por comunicarse de alguien del mundo de los espíritus, ellas pidieron que se les diera un código que les permitiera establecer una comunicación inteligible. Esta se estableció y ellas recibieron mensajes. Las noticias sobre estos sucesos se extendieron y el interés en lo paranormal floreció. Como resultado, el espiritismo se organizó como una religión, atrayendo así a muchas personas que ansiaban comunicarse con personas amadas fallecidas. Otro resultado de estas experiencias paranormales fue la fundación de sociedades con el fin de estudiar tales fenómenos a nivel científico. El estudio de lo paranormal se conoce como parapsicología o investigaciones parapsíquicas. Por mucho tiempo, la ciencia común menospreció esta investigación, pero entonces en 1882 se fundó en Londres la Sociedad para Investigaciones Parapsíquicas. Su propósito particular era el de examinar sin prejuicio o predisposición en un espíritu científico las facultades de la humanidad que, bien en realidad o supuestamente, parecen ser inexplicables de acuerdo a toda hipótesis ampliamente reconocida. La reputación de las investigaciones parapsíquicas ha mejorado últimamente a medida que científicos de renombre han ingresado en las investigaciones de lo paranormal. Es interesante notar que el 18 de mayo de 1985, la Universidad de Edimburgo anunció que había nombrado profesor de parapsicología al Dr. Robert Morris, psicólogo norteamericano. El periódico Sunday Telegraph le llamó profesor de lo desconocido. Aunque la idea de dar semejante prominencia a la parapsicología granjeó críticas, la revista New Scientist hizo la siguiente observación. No es que la parapsicología sea una nueva asignatura en las universidades británicas. La Sociedad para Investigaciones Parapsíquicas, SIP, que es la organización británica a la cabeza en este campo, celebró su centenario hace un par de años y siempre ha tenido fuertes conexiones con académicos. El primer presidente de la SIP fue Henry Sidgwick, profesor de filosofía moral de la Universidad de Cambridge. Desde entonces, 28 de los aproximadamente 50 presidentes han sido catedráticos y 2 de ellos laureados con el Premio Nobel.
8 de las 44 universidades de Gran Bretaña están realizando en la actualidad investigaciones parapsicológicas. Claro está, las grandes instituciones científicas todavía no reconocen formalmente a la parapsicología como estando en la misma categoría que las ciencias físicas. De hecho, son muchos los investigadores y científicos que alegan que las experiencias paranormales no existen. Sobre todo, en la segunda mitad del siglo pasado, numerosos individuos que alegaban tener poderes psíquicos llenaron los teatros y platós de televisión exhibiendo sus hazañas. Tonight on this stage, you are going to meet a man who claims he can move physical objects using only the powers of his mind. Era la época de la nueva era, y lo extraño, lo paranormal, estaba en boca de todos. Destacó sobre todo un personaje mediático, Uri Geller. Telepathy, and that is, as everybody knows, is receiving thoughts and passing thoughts. And then I have the other power, which I read that they call psychokinesis, and that is moving or bending or breaking objects. It's cracking. I feel it under my fingers. Look. It's like it's becoming like plastic. And it's very. Sin embargo, el ilusionista y mago James Randi, que dedicó toda su vida a perseguir y desmontar a los supuestos psíquicos, pudo demostrar que muchos de ellos eran unos farsantes. En 1973, Uri Geller es invitado al programa de televisión de Johnny Carson. Carson era amigo de James Randi, que había estado previamente en el programa y se comunicó con él. Le invitó a demostrar que lo de Uri eran simples trucos. Randi no pudo asistir, pero le dio instrucciones a Carson para descubrir si Uri era un fraude o no. Sencillamente, a Geller no se le permitía utilizar sus propias cucharas, sino que le dieron otras y prepararon otros objetos. You are Uri Geller, and we hope we're going to see some rather astounding things tonight. Would you welcome, please, Uri Geller? We'll start eliminating the ones that do not have the water. Without touching them. He is really suspicious, you know. Yes. I'm having a hard time with you. I don't mean to be, Uri. I really don't. Just keep looking. Okay, let me rest a little, all right? All right. Sarge, we are back. Your Uri was telling me you don't feel what, strong tonight? I don't Is that feel strong. Don't be disappointed. I'm not. Okay. Queda claro que ha habido casos de engaño. No obstante, en 1982, Arthur Ellison, en su discurso como presidente a la Sociedad para Investigaciones Parapsíquicas, sostuvo que existen excelentes evidencias que apoyan las experiencias que no se acomodan a los modelos científicos de la actualidad, que son representativos de nuestras experiencias normales en este universo. Algunas personas creen que la mente tiene poderes escondidos que se pueden usar para realizar obras extraordinarias. ¿Pero tiene la mente el poder para estremecer mesas, mover el indicador de la tabla Ouija, torcer objetos metálicos o emitir una fuerza que logre realizar otras cosas similares? En un artículo intitulado El secreto del misterio detrás de la tabla Ouija, el mago Henry Gordon escribió: bueno, existe una fuerza invisible, pero no tiene nada de paranormal. Gordon dice que en psicología a esto se le llama automatismo. El automatismo es una reacción muscular a un pensamiento inconsciente. Este proceso psicológico es la causa de muchos otros fenómenos supuestamente parapsíquicos. No obstante, es una explicación demasiado simplista, pero es lo que comúnmente se alega. Hay, por ejemplo, maestros en las artes marciales que ejercen lo que se llama el poder ki. La revista de artes marciales Black Belt, Cinturón Negro, da la siguiente instrucción: aprenda a hacer fluir su ki o su mente concentrándose en el solo punto, el bajo abdomen, y extienda el brazo. Pretenda que el agua o la fuerza emana del solo punto a través de su brazo y dedo.
Seguía diciendo la revista Black Belt: mientras uno continúe entrenando su ki, sus estudiantes nunca les sobrepasarán. El maestro Morihei Ueshiba, el que fue fundador del Aikido, contaba con más de 80 años, pero todavía no había quien se le enfrentase. Era capaz de arrojar al suelo de una vez a 20 hombres fuertes. A medida que envejecía, aumentaba más y más su fortaleza. El ki debe aceptarse como una añadidura a los 5 sentidos. Estas y otras experiencias son fuerte indicación de que esto envuelve un poder que va más allá de la mente humana. Se admite que la mente es una creación maravillosa acerca de la cual queda mucho para aprender. Sin embargo, esta no puede emanar poder para golpear, levantar, mover objetos, ni de por sí tiene la capacidad de enterarse de cosas sin la ayuda de los canales sensorios comunes. Por lo tanto, de acuerdo con la investigación científica, el fenómeno de la percepción extrasensorial, en sus varias formas, sí existe, aunque no está claro cómo funciona para los científicos el misterio continuo. Brian Inglis hace notar lo siguiente: los fenómenos paranormales están más cerca de recibir reconocimiento oficial ahora de lo que lo han estado desde los tiempos medievales, cuando se les consideraba tan naturales, aunque no tan predecibles, como cualquier otra fuerza de la naturaleza. Pero, ¿cuál es la fuente de estos poderes extraordinarios? Por miles de años, la mayor parte de la familia humana ha creído que las almas de los muertos continúan viviendo en el mundo de los espíritus, y es común la creencia de que estas almas o espíritus de los muertos son los causantes de los fenómenos paranormales. ¿Pero lo son? En 2 vídeos anteriores de este canal se trata el tema de la inmortalidad del alma. Hay que notar que en el texto bíblico no existe el más mínimo indicio de que al hombre se le diera un alma, como uno de los componentes de su ser. Más bien, queda claro que el alma es el hombre mismo, y en ciertos contextos se refiere a la vida misma. Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre muere? De Jesucristo, la Biblia profetizó: derramó su alma hasta la muerte. Y de la humanidad en general, las Escrituras dicen: el alma que pecare, esa es la que morirá. Todas las almas humanas mueren porque todos heredaron el pecado del primer hombre, Adán, quien se hizo pecador al desobedecer a Dios. Y la Biblia dice: el salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, al sobrevenir la muerte, lo que muere es el alma, es decir, la persona con todos sus sentidos. Entonces, ¿pueden los muertos comunicarse con los vivos? La Biblia dice: pues del hombre sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y también dice: no alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Dado que los muertos no pueden alabar a Dios, ya que sus pensamientos han perecido, naturalmente tampoco pueden comunicarse con los vivos ni ser los causantes de ningún fenómeno paranormal. Pero entonces, ¿quién los causa? Los humanos no son la forma de vida más elevada que existe. La Biblia revela que mucho tiempo antes de que Dios creara al hombre y la mujer, Él creó una multitud de hijos espirituales, ángeles invisibles. Más adelante, uno de estos comenzó a oponerse a Dios, hasta lo calumnió, convirtiéndose así en Satanás, que significa opositor, y el diablo, que también se llama calumniador. Con el tiempo, otras criaturas espíritus se unieron a Satanás el diablo en su rebelión y formaron una organización de ángeles rebeldes, también llamadas demonios. ¿Son estos demonios los causantes de los fenómenos paranormales del ocultismo? Así es. Antes del diluvio, estos ángeles se materializaron en cuerpos de carne para vivir en la tierra. Pero desde que regresaron a la región de los espíritus, los contactos que han tenido con los humanos han estado limitados a causar los fenómenos paranormales que han sido tan comunes a través de la historia humana.
Los demonios se han comunicado particularmente con parientes y amigos de los muertos, causando que estas personas crean la mentira de que los muertos aún viven en alguna parte del mundo de los espíritus. Los demonios no tienen problemas para imitar a los muertos, ya que pueden observar a la gente de cerca mientras todavía está con vida. Por eso, los detalles íntimos de la vida de la persona, incluso el sonido de la voz y la manera de expresarse, pueden reproducirse con exactitud. No es de extrañar que Dios diera a la nación de Israel instrucciones detalladas sobre cómo evitar las prácticas ocultistas. Al tiempo que ellos entraron en la tierra prometida, Él les advirtió que no se envolvieran en las costumbres detestables de los cananeos, entre ellos lo que menciona Deuteronomio capítulo 18 y versículos 10 y 11. No debe haber entre ustedes nadie que queme en el fuego a su hijo o a su hija, nadie que use adivinación, que practique magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a un médium o a un adivino, ni nadie que pregunte a los muertos. En la actualidad existe un peligro similar si uno desarrolla interés en lo paranormal. Bien pudiera ser el cebo que lo lleve a uno a ser entrampado por estas fuerzas. De hecho, no es difícil hallar informes de delitos de carácter sexual o de violencia en conexión con prácticas ocultistas de nuestro día. Los cristianos, que bajo inspiración escribieron libros bíblicos, concordaron con esta verdad fundamental. El apóstol Pablo alista la práctica del espiritismo como una de las obras de la carne caída, y el apóstol Juan escribió la advertencia divina de que los que practican espiritismo, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Puede que algunas personas crean que el jugar con algo de apariencia tan inocente como la tabla Ouija no podría traer consecuencias peligrosas. Sin embargo, una de estas experiencias menciona que un grupo de conductores de autobús en Inglaterra que jugaban con una durante los periodos de receso descubrieron que la actitud que tenían unos hacia otros comenzó a cambiar. Algunos se hicieron extraordinariamente agresivos. Esta actitud hasta afectó su manera de conducir. Dijeron que, sin ninguna razón, sentían un gran deseo de lanzar sus vehículos contra el tráfico que venía en dirección opuesta. Está también el caso de una joven que jugó con la tabla Ouija y desarrolló una obsesión con el pasado. Creía que estaba enamorada de un hombre que había muerto hacía 300 años. Ella continuó tratando de comunicarse con él. Su obsesión la llevó a suicidarse por medio de acostarse sobre la vía del tren. La policía encontró diarios en que ella expresaba que quería morir para unirse a su amado. Por eso, aun si usted cree que no está indebidamente fascinado por lo paranormal, por lo oculto, cuidado. Preste atención al consejo de las Escrituras. Mantengan su juicio. Sean vigilantes. Recuerde quién está tras lo oculto. Su adversario, el diablo, anda en derredor como león rugiente, procurando devorar a alguien. No permita que ese alguien sea usted. Hace poco me pidieron que les diera a unos universitarios novatos una oportunidad de valorar uno de los más antiguos sistemas de adivinar el futuro, la astrología. I'm an actor playing the part of a wizard. I know how people are deceived. I know how they deceive themselves. And many magicians, most magicians, really allow people to deceive themselves. El embaucador nunca trabaja solo. El público le ayuda. Si hace bien su trabajo, el público quiere ser engañado. Shirla, could you pass that back? Wendy. Para la prueba de astrología les entregaron un horóscopo detallado a cada uno de los estudiantes. Les dijeron que lo había hecho un profesional, basándose en la información que los estudiantes habían dado acerca de su fecha y lugar de nacimiento. En realidad estos horóscopos no eran exactamente lo que parecían.
I'd like you to share something with me, if you'd be so kind, just with a show of... Les pedí a los estudiantes que clasificaran los horóscopos del 1 al 5 según el grado de precisión de los mismos, siendo el 5 para el más How certero. many gave it a 1? Let's see a show of hands. 2, 3, 4, and 5. Okay, so we scored pretty highly with this then. Let's do a little experiment. You've got your horoscopes right in front of you. Take them in your hand like this and hand them over your shoulder to the person behind you. Okay, everybody, and the guy at the end down there, you'll have to come up to the front because these people in the front don't have one now. Okay? Everybody change them around. Everybody's got a... Open up somebody else's horoscope and read it carefully, please. Oh, yeah. You're the same. What a surprise. Todos habían recibido el mismo horóscopo. Las descripciones de personalidad eran normalmente válidas para todos, como hace poco ha tenido que recuperarse de una decepción. Algunas de ellas parecían específicas porque eran personales. Tu adaptación sexual te ha presentado algunos problemas. Y había otras que cualquiera desearía verlas convertidas en realidad. Posees un gran caudal de capacidad inutilizada. People like to believe certain things are true. And they like to fall for very specific, absolutely enormously accurate horoscopes, right? Right. Of course they are. Did you have a question? Yes, I have a question. So why do people persist in ascribing to these systems?